Estimados amigos y oyentes, les damos la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús y a Dios les damos las gracias por darnos la salud, por tenernos alentados y por poder una vez más poder llegar hasta sus hogares, hacia ustedes y poder compartir con usted amorosamente la palabra del Señor. Queremos orar en esta oportunidad también por las necesidades que hay, no tenemos mayores peticiones, pero en el nombre de Cristo Jesús sabemos que aunque no nos hemos comunicado, usted puede estar pasando por una necesidad y creyendo en el Señor, ponemos las cosas en sus manos para que Él nos mande su respuesta. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de exaltar tu nombre. Y la única razón que tenemos para estar en este lugar y estar hablando, eres tú, Señor. Aprovechando este momento donde creemos firmemente que tú estás con nosotros y estás también con todo aquel que te ama con todo su corazón y que está pasando situaciones difíciles, Señor, ponemos estas necesidades, enfermedades, peticiones y, Señor, las depositamos delante de ti y esperaremos porque de pronto ha de venir esa respuesta. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos como siempre lo has hecho, Señor, a través de tu palabra. Hay tantas cosas aquí, Señor, que no logramos comprender, pero en el nombre de Jesús te pedimos que nos las reveles, Señor, y te daremos gracias porque podremos compartir no lo de nosotros, sino tus grandes maravillas. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Seguiremos conversando con usted en el capítulo 35, en donde hemos estado las últimas oportunidades. Capítulo 35 del libro de Génesis. Hemos encontrado mucho alimento en este capítulo, mucha bendición en estos pasajes y nos renueva la confianza en el Señor. Hemos avanzado un poquito y vamos a ubicarnos en el versículo 3 ante la situación que estaba pasando Jacob. Tiene que tomar una decisión y esa decisión que va a tomar es una decisión porque Dios le habla y le dice qué es lo que tiene que hacer. Qué lindo es porque cuando estamos en las necesidades más grandes de nuestra vida, gracias a Dios no estamos solos, Él está con nosotros y Él es el que nos puede guiar para sacarnos de esa esfera, de la esfera de las necesidades, de las preocupaciones y darnos la salida, porque muchas veces nosotros no encontramos esa puerta, pero Dios, que todo lo puede y que todo lo ve, pues nos aconseja a través de la palabra. Jacob toma nuevas fuerzas, toma una visión renovada, fresca. ¿Y por qué renovada? Porque se le había olvidado lo que Dios había hecho. Y entonces viene Jacob ante las instrucciones de Dios, que Dios lo manda hacia aquel lugar a Betel. Pero ¿qué había en Betel? En Betel, pues económicamente, Jacob estaba mejor en este lugar donde estaba. Había logrado logros, había logrado hacerse de algunas propiedades, tenía ganado, pues vivía con comodidad, pero de pronto Dios permite que ocurra algo y lo va a trasladar, porque aunque tenía comodidad, se había alejado de la presencia de Dios. Jacob era uno de los patriarcas en el cual recaía la promesa que Dios había dado a Abraham, y este hombre, aunque era un perdido, como posiblemente todavía andan muchos perdidos, y no se ofenda, por favor, porque cuando hablo de gente perdida, pues estoy hablando de gente que no tiene al Señor, y nosotros un día también anduvimos perdidos. Qué terrible es andar perdido, porque uno anda sin esperanza,
haciendo como que uno es feliz y buscando los medios como para entretenerse, bebidas embriagantes para poder estar uno, entre comillas, alegre, hasta que Dios nos toma y nos muestra el camino y bendecimos el nombre del Señor, del Espíritu Santo, porque nos llevó al camino y ese camino se llama Jesucristo. Ahora Jacob estaba ensimismado en este gran problema y entonces Dios le da órdenes, se le aparece, tal vez no una orden, sino una invitación. Miremoslo porque como Dios es un caballero, Dios no forza a nadie. Usted que me está escuchando, usted que está viendo que tenemos un poco de confianza a través de esta relación, pues Dios no forza ni motiva. Dios no es motivador. Dios lo que le ofrece es cambiarle a usted de vida. Y entonces Dios le habló a Jacob, le da la solución, como quien dice, lo que te conviene es que te vayas de aquí y tienes que regresar a Betel. Y entonces él percibe que Dios le está hablando y que lo está invitando a regresar. A veces regresar mortifica el orgullo, a veces regresar es sinónimo probablemente de debilidad, de reconocer que uno es impotente, pero Dios siempre está invitando al hombre para llevar una vida, cambiarle la vida y que el hombre pueda llevar una vida diferente, una vida feliz. En el versículo 3, que te quiero centralizarme, de ahí en adelante, el Señor ya le dio los pormenores a este hombre llamado Jacob. Entonces Jacob toma la decisión y dice, levantémonos. Oiga, levantémonos. El levantarse significa tomar una actitud distinta, una actitud diferente. Pero él no dijo levántense, él dijo levantémonos. Levantémonos puede significar que uno está caído, puede significar que uno está sentado, puede significar que uno está derrotado. Y entonces dice, no, levantémonos. ¿Pero para qué? Y subamos a Betel. Qué lindo es porque Jacob reaccionó a la palabra del Señor, porque Betel, ya dijimos en varios compartimientos que hemos tenido con usted, que Betel significa casa de Dios. Oiga a dónde, oiga lo que de pronto en este hombre, como me pasó a mí, como le pasó a usted, como que usted muchas veces quiere cambiar de vida. La propuesta del hombre es en un momento determinado, cuando hay luz, cuando vuelve en sí del enajenamiento que el Satanás ha puesto en nuestro ser, y cuando de repente volvemos en sí, el hombre dice, sí, debo de cambiar de vida. Pero no solamente puede ser un deseo, porque ¿cuántas veces intenté yo cambiar de vida? Me tardó 15 días, un mes, 2 meses, 3 días, etc. Y luego recaía en lo mismo, porque el único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo. Él te toma cuando tú le pides al Señor, ya no aguanto, ya no puedo. Necesito que me ayudes, que me cambies esta vida que estoy llevando. Entonces Dios va a intervenir porque te rendiste. Y entonces ahora viene Jacob y dice, levantémonos, levantémonos y subamos a Betel. Había un vibrar, había algo en el corazón de Jacob que ya no lo dejaba dormir. Y era regresar a Betel. Al regresar a Betel lo que iba a hacer era reconciliarse con el Señor. Se había olvidado de Dios. Lo tenía en su cabeza, lo tenía en sus pensamientos, pero no había una acción. Y entonces,
cuando yo regrese a Betel, cuando volvamos a Betel, oiga, voy a levantar, voy a hacer un altar a Dios, porque acuérdese que en este momento los altares, ¿cómo él supo de los altares? Bueno, era una herencia que les dejó su padre Abraham y que posteriormente sus abuelos, su padre, les han dejado levantar un altar y ellos de niños quizá miraban y cuando ellos levantaban el altar y se estaban un rato ahí en ese altar, hacían sacrificios y regresaban a la casa, regresaban diferente porque ese era el medio que Dios había establecido hasta este momento para tener una relación de comunión con el hombre. No habían Biblias, no habían lo que llamamos hoy iglesias o templos, sino era una relación. Lo levantaban por allá en un monte, lo levantaban por allá un poquito alejadito de sus casas y tenían una relación maravillosa con Dios. Dios bajaba a aquellos altares cuando ellos quemaban aquellos sacrificios, cuando ellos incensaban ese olor grato, llegaba al Señor y como una respuesta de Dios a la criatura, a sus hijos, descendía, les hablaba, consumía lo que ponían ellos en el altar y había una presencia maravillosa del Señor. Hacía muchos años que Jacob ya no sentía eso. Hacía muchos años, 20 años aproximadamente, en lo cual Jacob había tenido aquella experiencia maravillosa con el Señor. Se le había mostrado Dios a través de aquel sueño, había cambiado su vida, pero nosotros se nos olvida muy rápidamente a veces las grandes cosas que ha hecho Dios por nosotros. Nos desanima la actitud de un hombre, nos desanima la actitud de alguna persona, nos desanima la actitud de un vecino. Hablo de gente cristiana, no estoy hablando de la gente del mundo. Nos desanima porque queremos ver muchas cosas en ellos y cuando les conocemos nosotros sus pies de barro, que todos los tenemos, esto viene y hace que nosotros nos desanimemos. Por eso, allá en el capítulo número 12 del libro de Hebreos, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debemos de poner nosotros nuestra mirada y nuestros ojos, porque estamos en el Evangelio y el que nos ha cambiado la vida se llama Cristo Jesús. Pero sigamos adelante y levantémonos y la gente se preguntaba, ¿a dónde nos llevará este hombre? Acuérdense que Jacob, cuando tuvo esa experiencia, iba solo. Su familia no conocía a Dios. Sus criados no conocían del Señor. No sé si les contó Jacob, no sé, pero por la conducta que él llevaba, tal vez ellos podrían decir, como dicen ahora de nosotros, y ese es cristiano, ¿verdad? Entonces ahí estaba y de pronto él, levantémonos y subamos a Betel. ¿Y qué vamos a ir a hacer ahí? Y ahí haré un altar a Dios. Un altar a Dios. Un hombre que ya no aguantaba la necesidad de tener relación con Dios. Por eso cuando el hombre no tiene relación con Dios, siempre va a haber en la vida algo que le hace falta. Podrás tener los logros que quieras, pero si no tienes la presencia de Dios, vas a vivir arruinado, vas a vivir buscando dónde llenas ese vacío. No lo puedes llenar con dinero, no lo puede llenar con drogas, no lo puede llenar con alcohol, no lo puede llenar con sexo, no lo puede llenar con los éxitos, entre comillas,
que te da la vida, porque es el lugar que le corresponde a Dios en Cristo Jesús. Y media vez el hombre no tiene ese vacío ocupado por el Señor, se sentirá solo. Hemos visto en las noticias hombres que tienen mucho dinero, hombres que les admiramos porque han tenido éxito, entre comillas, y de pronto ocurren cosas tremendas que dice uno, pero ¿cómo pudo este hombre hacer eso? Porque ese vacío que tienen no lo pueden llenar con nada. El único que puede ocupar ese vacío se llama Jesucristo. Por eso tú puedes ver, porque los periódicos y los periodistas esconden muchas cosas, ocultan cosas de las estrellas del deporte, de las estrellas de cine, de los grandes millonarios. Ellos tienen sus choferes, ellos tienen sus guardaespaldas y cuando cometen fechorías, cuando se quedan botados, esta gente los encubre para que no se sepa la vida íntima de ellos. Pero, como dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? No puedo huir de tu presencia. Entonces, volviendo al pasaje, voy a hacer un altar a Dios. ¿No te parece que necesitas tener comunión con Dios? Mire, cuando tú no tienes comunión con Dios, tienes un buen trabajo y quieres renunciar porque ya no aguantas, te cae mal el jefe, te caen mal los compañeros, empiezas a sentir presiones, pero cuando tú estás en una buena relación con Dios, puedes detectar y determinar de dónde vienen esos ataques, de dónde vienen ese tipo de decisiones. Entonces Jacob eh, eh, está aquí con una visión que está teniendo de parte del Señor. Voy a hacer un altar a Dios. Lo que necesito, dijo Jacob, después de 20 años, es tener comunión con Dios. Es tener una relación de intimidad con Dios. Y entonces dice, voy a hacer un altar a Dios, quien me respondió, ¿cuándo? En el día de la angustia. ¿Cuál es el día de la angustia? Es el día de la aflicción, es aquel día que va a llegar a nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando llega el momento de la aflicción, perder un ser querido, venir una tragedia a nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros planes se truncan, se vienen abajo, ¿qué vamos a hacer? Ahí va a estar el Señor. Entonces, quiero compartir con usted algo relacionado a esto en el Salmo 107. Ese salmo es un salmo muy precioso porque dentro de uno de sus títulos dice, Dios libra de aflicciones. ¿Estás pasando, amigo oyente, amigo creyente, hermano en Cristo? ¿Nos sintonizaste por casualidad? ¿Te quedaste detenido? ¿Dejaste por un lado los memes, los chistes que salen? Y te llamó la atención lo que estamos diciendo. Quizá no sea tan profundo. Es que tú no necesitas ahorita una teología profunda. Tú lo que necesitas es volverte al Señor de todo corazón y de ahí te conviertes en teólogo. Más adelante te vas a convertir en teólogo. Y entonces, porque hay gente que sabe mucho, pero la Biblia no es de saber tanto, sino de vivirla. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida, la vida. La vida está en este libro también. Y entonces dice, en este salmo, en donde este salmo habla cómo Dios liberta de las aflicciones. Y dice en el versículo 4, vagaron por el desierto, por lugar desolado, es decir, sin hogar. No tenían una casa establecida, sino vagaron. Está hablando de que no tenían una casa preestablecida a donde llegar, como usted, aunque la casa no sea suya, si usted renta, pues usted, pero ahí vive. Ellos dice que vagaban. Un tiempecito estaban en un lado, otro tiempo en otro lado, y ahí estaban.
Vagaron en el desierto por lugar desolado porque no tenían hogar. Dios quiere establecer un hogar para ellos y para usted. Un hogar tiene que ser un lugar de reposo, un hogar. Y entonces, y no hallaron camino a la ciudad habitada. Decía, agarremos por aquí. No, por aquí. Y vagaron 40 años, dando vueltas por el desierto. Vueltas. Y de repente pasaban por un lugar y decían, pues aquí pasamos, hace 5 años pasamos aquí. Y sí, porque estaban dando vueltas alrededor de los mismos lugares donde estaban. Porque el Señor, como un examen, no quiero llamarle castigo, sino como un examen, los hizo vagar por 40 años para que se manifestara qué era lo que había en su corazón y para mostrarles Dios que el hombre no solamente vive de trabajar y trabajar y trabajar, sino que vive también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces vagaron por el desierto por lugares desolados. Oiga, y no hallaron camino a ciudad habitada, o sea que sí andaban buscando un camino, pero no lo hallaron. Sufrieron en medio del desierto, porque el camino se llama Jesucristo. Y entonces no hallaron camino en ciudad habitada y anduvieron hambrientos, anduvieron sedientos. Esto habla de debilidad, y cuando hay debilidad, su alma desfallecía en ellos. ¿Cuántas veces pensé yo, por qué no me morí mejor? Cuando me sentía fracasado y me sentía desconsolado, porque el consuelo no es el dinero, el consuelo no es la droga, el consuelo no es el alcohol. Y entonces dice que andaban debilitados, andaban sedientos, andaban con hambre. Y su alma, oiga, no dice su cuerpo, desfallecía en ellos. ¿Por qué? Recordando el pasado, recordando de cómo vivían en Egipto. Y entonces, cuando desfallecía en ellos, y de pronto en su angustia, por eso Dios te deja que llegues muchas veces hasta la angustia, porque uno quiere hacer las cosas con su fuerza, y cuando uno tiene fuerza, y cuando uno tiene conocimiento, y cuando uno tiene habilidad de hacer algunas cosas, ni siquiera tome en cuenta al Señor, porque tienes la facultad. Pero cuando viene la angustia, clamaron al Señor. ¿Qué es clamar a Dios? Es pedir ayuda. Y es lo que tanto nos cuesta, pedir ayuda. Porque muchas veces pedir ayuda es sinónimo de decir no puedo. Y decir no puedo es sinónimo de fracaso. Y al hombre le han enseñado a esconder sus falencias y sus carencias. Y ellos, entonces, Dios permitió que se angustiaran, y en su angustia clamaron al Señor. Para un orgulloso, para un prepotente, para una persona que está acostumbrada a hacerlo todo, pedir ayuda. La ayuda es señal de impotencia. La ayuda es señal de que uno no puede. Es señal de que uno se rinde. Ayúdanos. Pidieron ayuda. En su angustia clamaron al Señor, y cuando clamaron al Señor, ¿sabe qué pasó? Vino la respuesta, y Él los libró de sus aflicciones. Mire. Y no solo los libró de sus aflicciones, sino les dijo, vengan, aquí es el camino recto, para que fueran a una ciudad segura y habitada. Dios no se equivoca, siempre te va a llevar al lugar. Por eso, aún hasta para congregarse uno tiene que pedir la guianza de Dios. Pero yo estoy seguro
que la mayoría de las personas están congregadas en un lugar que les gusta, en un lugar donde hay comodidad para ellos, en un lugar donde hay comodidad para sus hijos. Hasta en esto nos tiene que guiar el Señor. Ese es el éxito de ser cristiano. ¿Cuál? Dejarse guiar por el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces el Señor, cuando ellos pidieron ayudas, pero ¿por qué no pidieron ayuda antes? Porque esa es la naturaleza nuestra, la naturaleza humana. Hasta que estamos sumidos en el dolor, en la desesperanza, en la lucha, en la prueba, en el fracaso, pedimos ayuda. Esa es nuestra naturaleza y Dios lo permite. Recordemos que Pedro le pidió al Señor, permíteme caminar sobre las aguas como tú. Venite, pues. Y se bajó y empezó a caminar, y cuando vio a sus lados se empezó a hundir y rápidamente dijo, Señor, ayúdame. Era un marinero. ¿Conoce usted algún marinero que no sepa nadar? Tenía experiencia, pero dijo, Señor, ayúdame. Lo tomó el Señor, no sé si del pelo, no sé si de la mano, no sé si de la ropa, y lo sacó y lo levantó. Entonces vino Dios y los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad segura y habitada. Miren. Entonces, este salmo nos ayuda bastante. Entonces, Jacob dice aquí la palabra, voy a quedarme aquí, no logro terminar de esto porque Dios ha enriquecido mucho este pasaje y voy a concluir en el versículo 4 en esta oportunidad. Entregaron pues, Jacob dice, voy a retomar la lectura del versículo 3. Levantémonos, acción, subamos a Betel, ejecución, y haré ahí un altar a Dios. No dijo, voy a hacer mi casa. No, ahora pensó primero en tener un lugar de relación con Dios. ¿Cómo? A través de un altar. ¿Quién me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado? Ahora se daba cuenta que lo que había logrado, lo había librado de peligros tremendos. No dijo como dice uno, ¡ala! ¡Qué suerte tuve! No, ahora él se da cuenta que Dios había estado con él y había andado con él en ese camino que él había caminado, valga la redundancia del término, y que Dios era el que lo había guardado, que no había otro. Está reconociendo algo precioso y maravilloso que es volver en sí. Tienes que volver en sí. Tienes que regresar a los caminos del principio. El Señor te está hablando, amigo, te está hablando, hermano. Vamos a quedarnos hasta aquí porque el tiempo se nos ha acortado y hasta aquí nada más vamos a estar en este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te suplicamos, Señor, nuevamente por las personas aquellas a quienes estoy seguro tu palabra les ha llenado su corazón y tu palabra, Señor, les está fortaleciendo y está haciendo de acuerdo al propósito con el cual les enviaba. Bendice y santifica, Señor, a tu pueblo, que no lo conocemos. Tal vez sea mejor que no nos conozcamos, sino que nos relacionemos de esta manera, pero quiero decirle que Cristo le ama y nosotros también. Gracias, cuídese en el nombre de Jesús. Amén y amén.